Es la pandilla más temida de América, nacida en las calles de Los Ángeles, forjada en la sangre de El Salvador, y en algún momento, sus líderes tuvieron un sueño de grandeza: cruzar la frontera y plantar su bandera en el territorio más peligroso del hemisferio, la casa de los cárteles más poderosos del mundo, México. Esta es la historia del plan secreto con el que la Mara Salvatrucha intentó expandirse por México, aliándose en las sombras con los grandes cárteles del narcotráfico, de cómo controló rutas, exprimió migrantes en un tren de la muerte, y movió el dinero y las armas del crimen a través de las fronteras. Lo que vas a escuchar está documentado en acusaciones federales de Estados Unidos, en investigaciones judiciales y en el testimonio de los expertos que mejor conocen el terreno. Porque durante casi una década, la MS-13 tejió pactos con Sinaloa, con el CJNG, con el Cártel del Golfo y con los Zetas. Y con esos pactos, se metió de lleno en el negocio del narcotráfico y en el tráfico de personas. El mundo creyó ver el nacimiento de un nuevo imperio criminal, pero lo que de verdad pasó cuando la pandilla salvadoreña se sentó a la mesa con los cárteles fue algo muy distinto de lo que su ambición imaginaba. Esta es la verdadera historia de Centroamérica, como muchos creen. Nació en el asfalto de Los Ángeles, California, en la década de 1980. En aquellos años, miles de salvadoreños huían de una guerra civil brutal y llegaban a los barrios más duros de la ciudad, jóvenes desarraigados, sin nada, rodeados de pandillas que ya existían. Para sobrevivir, para protegerse, formaron la suya, la Mara Salvatrucha. Lo que empezó como un grupo de protección se convirtió rápidamente en otra cosa, en una máquina de violencia. Y entonces vino el giro del destino que la volvería un monstruo transnacional. En los años 90, Estados Unidos empezó a deportar a miles de pandilleros de vuelta a El Salvador. Los devolvió a un país que apenas salía de la guerra, débil, sin capacidad de contenerlos. Y esos deportados llevaron consigo todo lo aprendido en las calles de Los Ángeles, la estructura, los códigos, la brutalidad. Así, la MS-13 echó raíces en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Dejó de ser una pandilla de barrio para convertirse en una organización criminal que cruzaba fronteras. Y como toda organización, necesitaba un mando, una cúpula. Ese órgano de dirección tiene un nombre dentro de la pandilla: la Ranfla Nacional. Graba ese nombre, porque es el cerebro de toda esta historia. La Ranfla Nacional es la junta directiva del crimen, la cúpula suprema de la MS-13 en El Salvador, consolidada como estructura de mando desde la década de 2000. Son los que toman las grandes decisiones, los que coordinan a la pandilla en todo el país y mantienen los hilos con las células en Estados Unidos y más allá. Tan poderosos y tan peligrosos que en 2021 al menos 14 de sus líderes fueron acusados en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo. Fue esa cúpula, la Ranfla Nacional, la que a mediados de la década de 2010 tomó una decisión estratégica que cambiaría el mapa del crimen en la región: mirar hacia México y lanzar un proyecto de expansión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una pandilla que ya dominaba El Salvador querría meterse en el territorio más peligroso del hemisferio, la casa de los cárteles del narcotráfico más poderosos del mundo? Por 4 razones frías y calculadas. La primera, supervivencia. La cúpula quería crear un plan B, una dirección alternativa fuera de El Salvador, por si el liderazgo central caía bajo los golpes del gobierno. Si un día el Estado salvadoreño encarcelaba a toda la cúpula, la pandilla seguiría viva, comandada desde México. Un seguro contra su propia extinción. La segunda, comunicación. México es el puente, el territorio que conecta Centroamérica con Estados Unidos, donde la MS-13 tiene miles de miembros. Controlar posiciones en México significaba controlar el corredor entre sus 2 grandes bases. La tercera, y aquí está el corazón del asunto: los cárteles. La MS-13 quería sentarse a la mesa con los grandes del narcotráfico mexicano, con Sinaloa, con Jalisco, con el Golfo, con los Zetas. Aliarse con ellos para meterse en el negocio de las rutas, las de la droga y las de los migrantes. Y la cuarta,
El dinero. México abría la puerta a un nivel de negocio que El Salvador no podía dar. Narcotráfico a gran escala, trata de personas, extorsión en las rutas hacia el norte, un océano de dinero. Con esos objetivos en mente, la Ramfla Nacional diseñó su plan más ambicioso. Le puso nombre, le asignó hombres, y los envió al norte, a plantar la bandera de la Mara Salvatrucha en tierra mexicana. Ese plan tenía un nombre en clave. Lo llamaron el Programa México, y para ejecutarlo, mandaron a algunos de sus hombres más violentos a una ciudad que se convertiría en su cuartel general en el corazón de México. Para entender el Programa México, hay que entender cómo piensa la Mara Salvatrucha, porque esta pandilla no es un caos de delincuentes, es una estructura, casi una empresa del crimen. Dentro de esa estructura existe una figura clave, el programa. Un programa es como una sucursal regional, una división que agrupa a varias clicas, las células de la pandilla, bajo un mismo mando y con un objetivo estratégico. Cada programa responde directamente a la cúpula, a la Ramfla Nacional. Es su brazo en un territorio determinado. Así que cuando la cúpula decidió expandirse a México, no improvisó. Creó una sucursal, el Programa México, y lo montó entre 2014 y 2015, eligiendo una base de operaciones muy particular, Celaya, en el estado de Guanajuato. La elección no fue casual. Celaya era, en esos años, una de las ciudades más violentas de todo México. Llegó a ser catalogada como la quinta más violenta del mundo. Y para una organización criminal que quiere pasar desapercibida y establecerse, el caos es una ventaja. En medio del ruido de la guerra entre cárteles, unos cuantos salvadoreños tatuados podían moverse sin llamar demasiado la atención. El arquitecto de todo esto fue un hombre al que llamaban El Flaco. Su nombre real, Hugo Armando Quintero Mineros. Fue él quien, bajo órdenes de la Ramfla Nacional, impulsó la creación del Programa México en 2014. Y no llegó solo. Lo acompañaba Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano de Tribus, un nombre que vas a querer recordar, porque reaparecerá al final de esta historia. Ambos consiguieron documentos de identidad mexicanos, papeles para moverse por el país como si fueran ciudadanos, y se instalaron en Celaya. Desde ahí se tejió la red, y la cúpula envió a México a algunos de sus hombres más importantes para coordinar la expansión. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 3 líderes de altísimo rango estuvieron al frente. El primero, Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro de Montserrat Criminales. No era un jefe cualquiera, era parte de los 13 líderes mundiales de la MS-13, un coordinador de máximo nivel. El segundo, Giovanni Hernández Rivera, alias Baxter de Parkview, encargado de las operaciones en México. Y el tercero, Marlon Mengíbar Portillo, alias Rojo de Parkview, coordinador operativo, señalado como una pieza clave en las alianzas con los cárteles y en el tráfico de migrantes. Vampiro, Baxter, Rojo, 3 de los hombres más peligrosos de la pandilla, plantados en el corazón de México. Y junto a ellos, otros nombres que la justicia estadounidense perseguiría, como Jorge Alexander de la Cruz, alias Kruger de Patonales, señalado también como parte del liderazgo del programa. ¿Y qué tan lejos llegó esta red? Mucho más de lo que uno imaginaría para una pandilla extranjera. El Programa México tejió una presencia que iba desde la frontera sur, en Chiapas, pegada a Guatemala, hasta el centro del país, en Guanajuato. Un corredor enorme. En Chiapas controlaban el punto de entrada desde Centroamérica y las rutas de los migrantes. En el Estado de México, zonas de tránsito y logística. En Querétaro, un nodo que conectaba el sur con el centro. Y en Celaya, Guanajuato, el cuartel general, el centro de las negociaciones. Y esas negociaciones son la clave, porque el Flaco, el arquitecto, no se quedó solo en organizar pandilleros. Se sentó a hablar con los verdaderos dueños de ese territorio. Según la investigación, se reunió con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, el SOJNG, en Celaya, gracias al contacto de un pandillero apodado Darky. Y de esas reuniones salió un negocio concreto,
el traslado de hasta 40 kilogramos de marihuana al mes, desde México hacia Guatemala y El Salvador. Con esa red, la Mara Salvatrucha se conectó con los grandes, con los Zetas, con el Cártel del Golfo, con el CJNG, con el Cártel de Sinaloa. La pandilla salvadoreña estaba, por fin, sentada a la mesa del narcotráfico mexicano. Pero aquí surge la gran pregunta de toda esta historia. ¿Qué clase de trato hicieron? ¿La MS-13 llegó a México como un socio de igual a igual, capaz de plantarle cara a los cárteles más poderosos del mundo? ¿O llegó como algo muy distinto? La respuesta, como veremos, es la parte que muchos no cuentan, y define de verdad qué logró, y qué no logró, la MS-13 en tierra mexicana. Ahora sí, respondamos la gran pregunta. Cuando la Mara Salvatrucha se sentó con los cárteles mexicanos, ¿quién mandaba en esa mesa? Primero veamos con quiénes se alió. Según la acusación federal de Estados Unidos, la MS-13 buscó pactos con los 4 grandes del narcotráfico mexicano: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, los nombres más temidos del crimen organizado del hemisferio. Y esto no empezó con el programa México, venía de antes. En 2017, la Operación Jaque, un operativo conjunto entre El Salvador y Estados Unidos, destapó algo revelador. La MS-13 ya se había reunido con el Cártel de Sinaloa. ¿Para qué? Para negociar 3 cosas: importar droga desde México hacia Centroamérica, obtener permiso para circular libremente por el territorio del cártel e incluso, según la investigación, intentar negociar directamente con el hombre más buscado del mundo en ese entonces, Joaquín "El Chapo" Guzmán. No está claro si ese contacto con el Chapo llegó a concretarse, pero la sola intención dice mucho de las ambiciones de la pandilla. Entonces, ¿qué ponía cada uno sobre la mesa? El trato era un intercambio. La MS-13 aportaba lo que sabía hacer mejor: violencia extrema, sicariato, control de barrios y de rutas migratorias, redes de extorsión y una capacidad de reclutar jóvenes casi ilimitada. Los cárteles, por su parte, aportaban lo que la pandilla no tenía: droga, armas de alto calibre, rutas de transporte ya establecidas y, sobre todo, las conexiones internacionales del gran negocio. Sobre el papel, parece una sociedad entre iguales, pero no lo era. Y aquí está el punto que muchos videos sensacionalistas no te cuentan, pero que es la verdad de este caso. La MS-13 no se sentó como un socio de igual a igual, se sentó como el socio menor, como el empleado, como el acarreador. Escúchalo con claridad, porque es importante. Los expertos y las propias investigaciones judiciales lo confirman. En México, la tierra es de los cárteles. Ellos controlan la producción, el dinero, la distribución internacional. La MS-13 era, en esa cadena, la mano de obra, el brazo armado que ponía la violencia y el control territorial de bajo nivel donde el cártel lo necesitaba. La relación era comercial, no una fusión. Transacciones concretas: llévame esta droga, cobra en esta ruta, controla este tramo, no una alianza de poderes equivalentes. La MS-13 trabajaba para los cárteles, no junto a ellos como iguales. Hay un detalle que lo ilustra a la perfección. Un pandillero de la MS-13, entrevistado por la prensa, confesó haber recibido entrenamiento paramilitar del Cártel de Sinaloa. Piénsalo bien, el cártel entrenaba a los mareros, los formaba, como un maestro a su aprendiz. Esa es la relación, no la de 2 potencias negociando, sino la de un gigante que usa a un grupo más pequeño y le enseña a servirle mejor. Y esto es fundamental para entender toda la historia, porque explica lo que la MS-13 realmente pudo hacer en México, y lo que nunca pudo. Pudo meterse en el negocio, pudo ganar dinero, pudo controlar ciertos tramos, ciertas rutas, siempre con el permiso de los verdaderos dueños. Pero nunca pudo reinar sobre México. Nunca desplazó a un cártel. Nunca fue la que mandaba. Fue, en el mejor de los casos, un socio útil y violento al servicio de estructuras mucho más grandes que ella. Ahora bien, que fuera el socio menor no significa que fuera inofensiva.
Todo lo contrario, porque hubo un negocio, uno solo, donde la MS-13 sí encontró su lugar. Un negocio hecho a la medida de su brutalidad. Un negocio donde su crueldad la volvía irreemplazable. El negocio de exprimir a los más débiles de todos, a los migrantes que cruzaban México soñando con llegar al norte, subidos a un tren de la muerte. Le dicen la bestia. Es un tren de carga. Ocha, uno de esos monstruos de acero que cruzan México de sur a norte, pero no lleva pasajeros. En su lomo, sobre los vagones, viajan miles de migrantes centroamericanos, hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza y la violencia, aferrados al techo de un tren en marcha, soñando con llegar a Estados Unidos. La bestia ya era peligrosa de por sí. La gente cae, pierde piernas, muere bajo las ruedas. Pero la MS-13 la convirtió en algo mucho peor, en un peaje del infierno. Porque este fue el negocio donde la pandilla salvadoreña sí encontró su lugar. Recuerda, frente a los cárteles, la MS-13 era el socio menor, pero para exprimir a los migrantes, para aterrorizar a los indefensos, no había nadie mejor. Esa era su especialidad. Su crueldad la volvía la herramienta perfecta. Con el permiso y la protección de los cárteles aliados, la MS-13 se apoderó de tramos clave de la ruta de la bestia. Entre 2015 y 2018, en su época de mayor control, los pandilleros patrullaban los vagones, subían al tren y montaron un sistema de extorsión disfrazado de protección. El esquema era tan simple como despiadado. Cobraban a los migrantes una tarifa por un supuesto paso seguro. Paga. Y te dejamos seguir hacia el norte. Un impuesto por el derecho a soñar. ¿Y los que no podían pagar? Los que ya lo habían dado todo a los coyotes, los que no tenían un solo dólar más. A esos los arrojaban del tren. En movimiento. Detente a imaginar lo que eso significa. Una persona lanzada desde un tren de carga en marcha. El resultado, muchas veces, era la muerte. O la mutilación. Migrantes que huían buscando una vida mejor, terminando destrozados en las vías de México, por no haber podido pagar unos dólares a un pandillero. La bestia, que ya era una travesía de pesadilla, se volvió una trampa mortal, en buena parte gracias a los líderes del programa México. ¿Y qué tan extenso era este imperio del terror sobre las vías? Enorme. La MS-13 llegó a controlar más de la mitad del recorrido de la bestia, desde Chiapas, en la frontera con Guatemala, por donde entran los migrantes, hasta Guanajuato, en el centro del país, pasando por Querétaro y el Estado de México. Un corredor de sufrimiento de cientos de kilómetros, coordinado desde el cuartel general en Celaya. Ahora bien, ¿a dónde iba todo ese dinero manchado con la sangre de los migrantes? Aquí es donde la historia se conecta de vuelta con El Salvador. Porque las ganancias de la bestia no se quedaban en México. Tenían una misión. Una parte se convertía en armas. Con el dinero de la extorsión a migrantes, la pandilla compró armamento militar y lo envió a El Salvador. Recuerda la historia del presidente Funes y la tregua. Cuando esa tregua se rompió en 2015, la MS-13 necesitaba armas para la guerra que venía. Y una de las fuentes de esas armas fue, precisamente, el dinero exprimido a los migrantes en México. Otra parte se invirtió en México mismo. Los líderes del programa compraron bienes en Celaya, un bar que servía de fachada y punto de operaciones, un lote de autos, para moverse y para lavar dinero. La estructura echaba raíces, y hay un dato que revela el verdadero alcance de todo esto. Según la acusación, más de $600,000 recaudados por los acusados del programa México se destinaron a financiar las actividades de la MS-13, no solo armas. También, según la investigación estadounidense, para respaldar los movimientos de la pandilla dirigidos a influir en la política de El Salvador. Y ahí está la dimensión completa de esta máquina. Un migrante hondureño, sin un dólar, arrojado de un tren en Chiapas. Y ese mismo circuito de dinero, kilómetros y fronteras más allá, terminaba comprando fusiles e influencia en El Salvador. La crueldad en las vías de México financiaba el poder de la pandilla en su país de origen. Todo conectado, todo parte de la misma bestia. Durante unos años, el programa México
Funcionó. Generó dinero, terror y poder. Parecía que la Mara Salvatrucha, por fin, había clavado su bandera en tierra mexicana. Pero al otro lado de la frontera, en Estados Unidos, un grupo de fiscales llevaba tiempo tirando de los hilos, reuniendo pruebas, armando nombres, y preparaban un golpe que decapitaría al programa México de un solo movimiento. El golpe llegó desde el norte. El 22 de febrero de 2023, en una corte federal de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación demoledora. En la mira, 13 de los líderes de más alto rango de la MS-13 en todo el mundo. Y los cargos no eran de pandillerismo callejero. Eran los cargos que se le imputan a los peores enemigos de un país. Conspiración para apoyar a terroristas, conspiración narcoterrorista, crimen organizado, bajo la temida ley Rico, y conspiración para traficar migrantes. La acusación describía con detalle cómo estos líderes habían dirigido las operaciones de la pandilla en 3 países, Estados Unidos, México y El Salvador. Y en el corazón de esa acusación estaba, precisamente, el programa México, con sus alianzas con los cárteles y su explotación de los migrantes en la bestia. Pero una acusación en papel no basta. Había que capturar a los hombres. Y aquí, México actuó. Ese mismo mes de febrero de 2023, en coordinación con Estados Unidos, las autoridades mexicanas cayeron sobre los 3 cabecillas del programa. Los que habías conocido antes en esta historia: Vladimir Arévalo Chávez, el vampiro, uno de los 13 líderes mundiales de la pandilla, Walter Giovanni Hernández Rivera, el Baxter, y Marlon Mengíbar Portillo, el Rojo. Los 3, detenidos. Los 3, llevados primero a Texas y luego trasladados al Distrito Este de Nueva York para enfrentar a la justicia federal estadounidense. La cúpula del programa México, decapitada de un solo movimiento. El proyecto que la Ranfla Nacional había plantado en Celaya se quedaba, de golpe, sin sus principales cabezas. Pero faltaba uno de los fundadores, uno de los que había llegado con el Flaco a montar todo el proyecto. Francisco Javier Román Bardales, alias el veterano de Tribus. ¿Lo recuerdas del principio de esta historia? Él siguió prófugo, escondido, convertido en uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Y su cacería duró 2 años más. El 17 de marzo de 2025, la caza terminó. En una carretera de la región montañosa de Veracruz, un operativo enorme cerró el cerco. Ejército, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, todas las fuerzas de seguridad de México, juntas, tras un solo hombre. Tras semanas de vigilancia e inteligencia, capturaron a Román Bardales. El veterano fue llevado a la Ciudad de México y entregado a Estados Unidos, para enfrentar los mismos cargos que sus compañeros: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de migrantes. El director del FBI en persona aplaudió la captura y agradeció a México la cooperación. Uno de los últimos arquitectos del programa México caía, por fin. Y mientras los cabecillas iban cayendo uno a uno, en Washington se daba un paso que cambiaba las reglas del juego para siempre. El 20 de febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial algo que redefinía la guerra contra estas estructuras. Designó formalmente a la Mara Salvatrucha como organización terrorista extranjera. Ya no era una pandilla. A los ojos de la ley estadounidense, era terrorismo, al mismo nivel que los grupos armados internacionales. Y no cayó sola en esa lista. Junto a la MS-13, Estados Unidos designó como terroristas a los mismos cárteles con los que se había aliado: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, el antiguo Zetas, ahora Cártel del Noreste, y también al Tren de Aragua, todos en la misma lista negra. Piensa en lo que eso significa. Los socios y el socio menor, el gigante y el acarreador, cayeron bajo la misma etiqueta. La designación le dio a Estados Unidos herramientas nuevas y poderosas: congelar sus activos, perseguir a quien los financie, tratar cualquier apoyo material como un delito de terrorismo.
El cerco se cerraba por todos lados. Los líderes, presos o extraditados. La organización, marcada como terrorista. El programa México, que había nacido con tanta ambición en Celaya, se desmoronaba. Pero aquí es donde tenemos que hacer la pregunta más honesta de toda esta historia. Con la cúpula caída y la etiqueta de terrorista encima, ¿qué queda realmente de la MS-13 en México? ¿Logró de verdad conquistar ese país, como prometía su ambicioso plan? ¿O el programa México fue, al final, un sueño de grandeza que nunca se cumplió del todo? La respuesta, basada en lo que dicen los que mejor conocen el terreno, es la que cierra de verdad esta historia. Entonces, ¿conquistó la MS-13 a México? Después de todo lo que has escuchado, la respuesta honesta es la que da verdadero valor a esta historia. No, no lo conquistó. El programa México fue un proyecto ambicioso, real, sangriento y poderoso durante unos años, pero al final no fue lo que la Ranfla Nacional soñó. Y hoy, tras la caída de sus líderes, está severamente debilitado. Cuando cayeron Vampiro, Baxter, Rojo y el veterano, la pandilla perdió a la cúpula que negociaba con los cárteles y coordinaba todo. Su presencia en Celaya, en Querétaro, en las plazas que había ganado, se desplomó. Lo que queda opera fragmentado, disperso, sin la capacidad de proyectar poder que tuvo entre 2015 y 2022. La cabeza cayó, y el cuerpo se descompuso. Pero el debilitamiento no es solo por las capturas, es por algo más profundo, algo que estuvo presente desde el primer día, y los expertos que conocen el terreno lo dicen sin rodeos. La MS-13 nunca estuvo en posición de dominar a los cárteles mexicanos. Nunca. La relación fue siempre de subordinación, no de igualdad. Y las razones son de puro sentido común. Piensa en la escala. Los cárteles mexicanos mueven miles de millones de dólares al año. La MS-13, en su mejor momento en México, apenas rascaba una fracción marginal de eso. Piensa en la logística. Los cárteles controlan la producción de la droga, el transporte transnacional, la distribución en Estados Unidos y hasta en Europa. La MS-13 solo ponía músculo local. Piensa en las armas. Los cárteles tienen arsenales militares, casi ejércitos. La MS-13 dependía de pistolas y de la intimidación callejera. Y piensa en la corrupción. Los cárteles tienen comprados a gobiernos enteros, a policías, a alcaldes. La MS-13 no tenía nada de eso en México. Por eso la conclusión de los expertos es rotunda. La Mara Salvatrucha fue, en México, un brazo armado, un acarreador, un socio menor al servicio de estructuras infinitamente más grandes. Su valor era su crueldad, no su poder. Servía para aterrorizar migrantes y controlar tramos de bajo nivel, no para reinar. Nunca desplazó a un cártel, nunca fue la que mandaba. La imagen de una MS-13 conquistando México es, sencillamente, un mito. Ahora bien, la historia no está congelada. Hay dos factores nuevos que vale la pena mirar. El primero viene de El Salvador. Desde marzo de 2022, el régimen de excepción de Nayib Bukele ha detenido a más de 80,000 presuntos pandilleros. Y esa ofensiva tuvo un efecto secundario. Muchos mareros huyeron. Y algunos buscaron refugio en México, sobre todo en la frontera sur, en Chiapas. Esto ha hecho que algunos se pregunten si la MS-13 podría resurgir en territorio mexicano. Pero, de nuevo, los expertos son escépticos. Y con buenos argumentos. Los pandilleros que llegan ahora lo hacen huyendo, desorganizados, sin líderes, sin un plan. Los cárteles, sobre todo el CJNG y Sinaloa, controlan la frontera sur de forma absoluta, y no hay espacio para que la MS-13 reclame nada sin permiso. Y tras las capturas, la vigilancia entre México y Estados Unidos es más intensa que nunca. Un puñado de fugitivos dispersos no es un imperio criminal. El segundo factor está más al sur, en Honduras, porque mientras el programa México agoniza, la MS-13 ha encontrado un nuevo papel. En Honduras se ha convertido, en 2026, en el principal socio local del CJNG, que ha desplazado a los viejos cárteles de la zona. Ahí la pandilla cuida laboratorios, participa en el cultivo de coca, hace de sicario para el cártel mexicano.
Pero fíjate en el detalle, porque confirma todo lo que hemos visto. Incluso en su nuevo rol en Honduras, la MS-13 sigue siendo lo mismo que fue en México. Un socio subordinado. Un ejecutor de las órdenes de un cártel mexicano. Cambió el país, cambió la tarea, pero no cambió su lugar en la cadena. Siempre debajo, siempre al servicio de otro. Y esa es, quizás, la gran lección de toda esta historia. El caso del programa México revela una verdad incómoda sobre el crimen organizado. La violencia y la ambición no bastan para llegar a la cima. Puede ser la pandilla más temida, la más cruel, la más tatuada, pero sin la escala, sin la logística, sin el dinero y sin las conexiones de un verdadero cártel, termina siendo la mano de obra de otro, el que ejecuta, no el que decide. La Mara Salvatrucha quiso construir su propio imperio en México. Lo intentó con todo, con líderes, con dinero, con sangre, y lo que consiguió, al final, fue un empleo. Un lugar en la nómina del crimen mexicano, siempre por debajo de los verdaderos jefes. La MS-13 no conquistó México. México y sus cárteles la pusieron en su lugar. Y esa verdad deja una pregunta que vale la pena llevarse. Porque el programa México cayó, sí, pero la Mara Salvatrucha sigue viva, mutando, buscando su próximo lugar en el tablero del crimen. Hoy en Honduras, mañana, quién sabe dónde. Por eso quiero leerte en los comentarios. Si nos ves desde México, ¿sentías la presencia de la MS-13 en tu país? ¿O para ti el verdadero dueño de las calles siempre fueron los cárteles? Y si nos ves desde El Salvador, Honduras, Guatemala o cualquier rincón de Latinoamérica, ¿crees que estas pandillas y cárteles se detienen en las fronteras o que el crimen ya es un solo imperio sin banderas que nos afecta a todos? Cuéntanoslo y lee lo que responden desde los demás países, porque entender cómo se mueve esta bestia entre naciones es la única forma de que ningún pueblo la deje crecer en silencio. Y aquí, esa conversación apenas empieza.